vamos a estar hablando de el llamado. Estuvimos repasando en algunos devocionales lo que es el llamado, lo que cuando Dios llama a una persona. Y hay 3 tipos de llamados que quería hablar hoy. Cómo Dios llama de 3 maneras en la vida de una persona. El Señor llama para salvación. Amén. Llama para salvación. ¿Cuántos fueron llamados a salvación? Amén. Y podemos contar, si quisiéramos, nuestro testimonio de cuando fui llamado a salvación. Todos tenemos un testimonio. ¿Te acordás de ese día? ¿Te acordás de esa hora? ¿Te acordás cómo fue? ¿Te acordás tal vez cómo estabas? ¿Y cómo estás ahora? ¿Cuánto hace? ¿Hace mucho tiempo? ¿Hace poco tiempo? ¿Han pasado muchas cosas en tu vida desde ese llamado a salvación? Pero desde ese llamado a salvación hay un propósito que Dios también tiene. Y de ese llamado a salvación hay un propósito de consagración, que es un segundo llamado. ¿Sí? Un llamado de consagración. Dios te llama a separarte, a consagrarte toda tu vida para Él. Y ese es un segundo llamado que Dios hace. Primero te llama a salvación y después el Señor te llama a consagración, a consagrar tu vida, a apartarte ahora para Él. No sé si has recibido este llamado, si estás en ese proceso que Dios te está llamando a consagración, a separar tu vida para Él. Porque después, cuando uno decide consagrarse, viene un tercer llamado. Y ese tercer llamado es para servirle. ¿Sí? Para servirle. Entonces, ¿cómo tengo ese último llamado? Tengo que pasar ese filtro, ¿no? De decir, bueno, primero, yo estoy segura en mi fe en Cristo, en mi salvación. Y ahí entonces tengo un testimonio. Porque el Señor dice así, mirá, en Mateo 11. Mateo 11, versos 28 y 29. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Hacer llamado por el Señor nos trae primeramente, nos trae paz. Se nos quita la carga primera del pecado, se quita, ¿sí? se va. Esa carga que nos agobiaba, se cae, se va. Y también se quita esa desesperanza, ¿sí? Vivíamos una vida de desesperanza, nada nos daba esperanza, nada, por más que nos esforzábamos, pero no teníamos esperanza, no teníamos fe. Y sin embargo el Señor nos trae fe y nos hace descansar. ¿Cuántos recibieron ese descanso al recibir esa salvación? De saber que el Señor nos ha salvado, ¿eh? Estamos en Él, estamos en Cristo Jesús. Podemos contar testimonios, como te decía. Creo que esta es una linda tarde para dar testimonio, ¿no? De cómo llegué al Señor y entendí ese día que Cristo me estaba salvando. Cristo estaba salvando, Cristo me estaba dando vida eterna, ¿sí? Me estaba perdonando todos mis pecados y pude sentir en mi corazón, en mi vida, esa paz que sobrepasó todo entendimiento. ¿Sí? Yo tengo mi testimonio. ¿Vos lo tenés?
¿Sí? ¿Tenés ese testimonio de salvación? ¿Te animás? Cortito, a venir a pasar y hacer esto que por ahí hoy abrimos un momento de compartir. ¿Te animás? ¿Quién se anima? A ver. ¿Quién se anima? ¿Vos, María Esther? Bueno, vení, dale. Vamos a hacer tipo reportaje, María Esther, vení. Le damos un aplauso a María Esther que se animó. María Esther cumplió años. Vení más acá, vení. Cumplió años esta semana, cumpliste años, ¿sí? Está bien, no es necesario que lo diga, mi hermano. Ella no tiene problema. 86 años, ¿sí? Así que bueno, le damos gracias a Dios por tu vida. ¿Cómo conociste a Dios, María? Yo conocí al Señor en un momento muy triste de mi vida, porque mi esposo, que tenía un establecimiento, lo habían engañado en unos papeles que yo firmé. Y mi hija era chica y me decía, mamá, tengo hambre, mamá, tengo hambre. Y yo no tenía nada para darle. Y yo le dije, hija, yo mañana voy a salir a trabajar y vos vas a tener pan. Y al otro día yo fui a trabajar, como le dije a mi hija, pero no tuve suerte. Y estaba tan triste que me trataron tan mal en un negocio que me caí en las vías del tren. Me levantaron, me dice, señora, ¿no se dio cuenta que cruzó las vías del tren? ¿Qué vías del tren? No sé qué vías dicen. Pasaron 2 trenes por al lado suyo y usted no escuchó ni la bocina, nada. No la había escuchado, pastor. Fui a una iglesia cerca de mi casa, que estaba el padre Felipe Casiato, no sé si se acuerdan. Bueno, estaba a 2 cuadras de mi casa la iglesia evangélica. Y me fui ahí, y conté el problema que tenía, mi marido estaba entregado en depresión en la cama y con diabetes alta. Y entonces oraron los hermanos que estaban ahí, como están ustedes así, y oraron por mí. Al otro día conseguí trabajo, pagué deudas y mi marido se levantó de la cama. ¡Gloria a Dios! Y te llenaste de la paz de Cristo, María Esther, ¿sí? ¿Cuánto hace? Y yo tenía 45 años. 40 y pico. Hace más de 40 y pico de años que esa paz en el corazón nunca se fue, ¿verdad? No, día a día se va aumentando. Se va renovando, la esperanza. Sí, y aparte de eso me gusta hablarle a la gente que encuentro en la calle, que Dios hace milagros, lo imposible lo hace posible y lo hago. O sea, compartís lo que a vos te pasó, la salvación de todo el Señor, amén. Gracias, mi amor. Gracias. Para que te ayuda, José Luis. Gloria a Dios, ¿Se dan cuenta? Todos tenemos un testimonio, seguramente. Así como ella tuvo ese testimonio de paz, ¿vos tenés uno también? Bueno, vení, Lore, a ver, vení. Acompañala, por favor. Ahí te van a acompañar. Ahí está. Ahí te va a acompañar, pastor. Bueno, contanos, a ver, ¿cómo conociste a Jesús? A mí Jesús se me presentó muchas veces, en muchas oportunidades me pasó que yo una vez estaba acompañando a mi hermana, porque tenía que hacerse un estudio, tenía que tenía que ir a hacerse un estudio porque estaba mal. Yo la quise acompañar y a mí me dio un presentimiento. Yo sentía que ella se iba a salvar, que Dios iba a estar con ella. Pero a mí me pasó sentí un sentimiento muy raro, pero a la misma vez muy lindo. La paz de Dios. Y muchas veces me decía, no tengas miedo, no temas, no te preocupes, vos y tu familia van a estar bien siempre. Yo voy a estar con ustedes. Y yo le decía, mil
gracias, gracias, por favor, nunca me dejes, nunca me sueltes la mano. Y nunca lo hizo. Y nunca lo hizo y siempre está. Y por ejemplo, una vez, hace poco yo me enfermé, estuve internada y muchas veces lloraba y decía, por favor no me dejes ahora. Y él me decía, no temas, no tengas miedo, que yo voy a estar con vos y te vas a recuperar pronto, porque mi gloria y mis bendiciones están con vos. No te voy a dejar nunca. Amén. Gloria a Dios. Hermoso. Así obra el Señor, amén. Así obra el Señor. En cada uno de nosotros el Señor siempre está obrando. Gloria a Jesús. Y les decía también que hay un segundo llamamiento, que es el de consagración. Poder apartarnos también nuestra vida para el servicio, para consagrar, para ir preparándonos. Y allí en Romanos 12, dicen verso 1 y 2, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, sino transformen por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuánto es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Y el seguir esa voluntad de Dios trae obediencia, trae consagración, trae separación. Consagrarme para Dios, ¿sí? ¿Cuántos sintieron ese llamado? ¿Cuántos tuvieron ese llamado que quieran compartirlo? A ver, ¿quién se anima? No, de consagración. De consagración. Vení. Venga. Ahí viene. Cuéntelo. 45 años. Había ido a la iglesia a los 4 años antes. Pero no iba por ir. Y no dejaba de ir porque yo quería que algo en mi vida pasara, pero no hacía lo que Dios quería. Seguía viviendo mi vida mundana, normal, hasta que, vino la crisis del 2001 y ahí estuve muy mal. Ahí llegué a estar sin trabajo, endeudado, muy endeudado, para mi presupuesto muy endeudado, enfermo, tenía hasta alergia, pero era todo el cuerpo. Y permanentemente me rascaba y no paraba hasta sangrarme. Y estaba muy deprimido y miraba hacia atrás y dije, ¿qué hice durante 45 años? ¿Qué hice? Y de ahí me sacó. De ahí me sacó el Señor poco a poco. Por eso digo que yo aprendí a vivir en la iglesia del Señor. Ahí aprendí todo. Fui de la manito, me olvidé de mis 45 años y toda experiencia. Y iba todos los días porque no le encontraba salida y las cosas no se resolvían. Pero poco a poco empecé a dejar de tomar menos remedios. Poco a poco, empecé a diezmar, a ofrendar. Yo iba, y a veces iba triste y no me iba tan triste. Pero yo no sé qué pasaba, pero todos los días terminaba en la iglesia. Estaba solo, mi mamá estaba internada, mi tío también, estaban cuidados. Y ahí empecé primero con un ministerio, con mujer, después en evangelismo, después en otros ministerios, pero todo lo bueno que yo aprendí en mi vida, lo aprendí en la iglesia del Señor. Ahí vi los milagros, las sanaciones, 6 metástasis de cáncer, no sé. Nos olvidamos, pero todo lo bueno lo aprendí acá. ¿Cuánto? Y ahora acá también. ¿Cuánto hace? Y ahora, y 2001 son más de 20 años. Más de 20 años, viendo la mano de Dios. Sí, viéndola. Empecé a obedecer, no me quedaba otra. Y siempre la vi, un compañerismo,
empecé a trabajar solo y decía, ¿y ahora qué hago? Y bueno, voy a hacer tal cosa, pero esto lo hacía 10 años atrás cuando tenía más fuerza. Y lo hacía igual. Me terminé casando a los 52 años. Tengo una hija de 12 años, tengo una esposa. Y claro, a los 20 años hubiera sido más fácil, pero hoy lo puedo hacer también, con mis problemitas, pero sigo al frente. Le da fuerza, Señor, todos los días. Sí, gracias a Dios. Para seguir. Todos los días, porque no quería venir y dije, yo voy igual. Voy igual. Consagración. Bueno, consagración. Será así. Chao. Gracias. Obediencia, consagración, ¿sí? Uno más. Dale. Bueno, hermanos, si yo comienzo, yo conocí al Señor a los 6 años. Si les cuento de los 6 años hasta ahora, bueno, estamos hasta mañana. Pero les puedo garantizar que en toda mi vida he tenido pérdidas tremendas, hermano, esposo. Pero el poder del Espíritu Santo estuvo en los momentos más trágicos de mi vida. Más trágicos de mi vida. Despedí a mi esposo, que tengo testigos, con cántico de alabanza. Y para concluir toda mi vida, va a ser un año que me operaron del corazón. El Señor tocó el timbre, que yo digo, Señor, vos me avisaste. Bueno, fui al sanatorio y me tuvieron que hacer 3 bypass, sacando la vena safena, que si no me operaban, moría así del corazón, porque se iban a desprender esas venitas que estaban gastaditas y iba a ser un derrame tremendo de sangre. Y yo le digo, Señor, si me salvaste de esto, tienes un propósito en mi vida. Y bueno, mi propósito es, tengo el trabajo donde estoy, les hablo a la gente, el Señor me manda a los apartados. Digo, Señor, pero sos tremendo, me mandás a los apartaditos. Y bueno, les vuelvo a presentar al Señor y algunos se congregarán, otros no, pero bueno, en eso estamos, para la gloria de Dios. Y soy una agradecida al Señor porque ha hecho milagros y maravillas en mi vida, tremendas. Así que bueno, fírmese adelante, hermanos. Amén. ¿Cuántas veces me dijiste, ya está Adrián, ya con el servicio, ¿no? O sea, la hermana sirve fielmente, tiene un ministerio acá ya en la iglesia. ¿Y cuántas veces me dijiste, basta Adrián, ya está este año, ¿no? ¿Y Dios renueva fuerza? Sí, el Señor me renueva fuerzas. Saben todos que bueno, soy la tesorera de la iglesia. Es un ministerio que hay que tener mucho temor del Señor, porque es ministrar el dinero del Señor. Y siempre le digo, Adrián, por favor, anda buscando otra persona más joven, con más chispa. Pero dice, no, Mirta, seguí. Bueno, acá estamos, hermanos. Por eso digo, el Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga y fírmese adelante. Pase lo que pase, el Señor siempre va delante nuestro. Que Dios les bendiga. Gracias. ¡Qué bueno! Qué bueno. Dios nos llama a servir, dice Marcos 1:17, venid en pos de mí y haréis que sean pescadores de hombres. El Señor nos llama a servirlo y tal vez no vamos a la predicación como la hermana que dice, yo le predico a los apartados, los que están apartaditos, ¿no? Les predico a los apartados, siempre el Señor me los pone enfrente. Otros le predican a aquellos que conocen al Señor, pero también como cuerpo de Cristo, todo lo que hagamos para servir a Dios, todo es como un engranaje que va también a eso, a predicarles a aquellos que todavía no conocen al Señor. Es un engranaje, lo que vos estás haciendo, así te parezca que es insignificante en la iglesia o en el servicio a Dios que vos estás brindando, aunque parezca algo pequeño, Dios lo está usando, amén. Dios lo está usando en su poder, está usando eso que vos tal vez decís, pero yo no estoy dando nada, apenas puedo hacer esto.
¿Cuántos oran por el ministerio? De verdad, ¿eh? No, los que oran de en serio, ¿eh? Que dicen yo oro por la iglesia, oro por el ministerio. Amén. Bueno, esa oración Dios la está usando. Dios está usando esa oración. Porque si no, ¿sabes qué? Sería peor todavía de las cosas, de los ataques que pasan. Dios usa esa oración, amén. Y así cada uno, cada cosita que vos podés hacer, vos decís, yo voy a hacer esto para el Señor. Voy a hacer esta pequeña obra. Para Dios no es nada pequeña. Para Dios es el momento justo y preciso que Dios está usando tu vida. Amén. Gloria a Dios. Algunas personas en la Biblia fueron llamadas. Quisiera repasar algunas de ellas. Llamados como Abraham, que fue el padre de la fe. Y Abraham fue llamado por Dios allí en Génesis 12. Lee después la historia, cómo Dios lo llama a Abraham. Lo llama y le dice, yo te voy a bendecir tu vida, y todo aquel que quiera maldecirte lo voy a maldecir, porque haré de ti una nación grande. Y Abraham con ese llamado queda, ¿y qué tengo que hacer? Salí de la tierra de tu parentela, salí, y yo te voy a mostrar esa tierra. ¿Y Abraham qué hizo? Obedeció. ¿Se dan cuenta? Dios llama, obediencia, y luego vienen los planes de Dios. Así funciona. Dios llama, obediencia, y vienen los planes de Dios. Moisés, Éxodo 3, 4. El principio de un líder. Dios lo llama, él estaba cómodo, tranquilo, pero Dios lo llama y le muestra la necesidad de su pueblo. Hay una necesidad. Este pueblo está sufriendo, está esclavizado, los egipcios lo están esclavizando y está sufriendo, es un pueblo dolido. Y Moisés, ante ese llamado, empieza a ver esa necesidad y empieza a involucrarse. Y al involucrarse, entonces mata a un egipcio. ¿Y qué pasa? Se va al desierto. Se va ahí al desierto y ahí ocurre el llamado. Cuando él menos lo esperaba, luego que allí Jetro lo rescata y le da una vida digna. Después de que lo rescata, ahí estaba Moisés tranquilito otra vez. No, tranquilo de nuevo, bueno, ahora estoy acá, ya me rescataron, me dieron trabajo, me dieron esposa, ¿qué más puedo pedir? Y sin embargo, el Señor lo llama, ahí desde la zarza ardiente, lo llama, dice, quítate esas sandalias porque estás pisando ahora en la tierra santa. Y ahí le dice, yo te mandé a hacer algo y hay que terminarlo, liberá a mi pueblo. ¿Y qué hace Moisés? ¿Le costó? Dice, no puedo, no sé ni hablar, ¿cómo lo voy a hacer? Vos vas a hacerlo. Tranquilo, yo tengo el control, lo vas a hacer. Y obedece ese llamado. Y el Señor, ¿qué hizo? Liberó el pueblo a mano de Moisés. ¿Se dan cuenta? Así funciona. Te llama, obediencia, aunque te cueste, como le costó a Moisés. Porque le costó, pero sin embargo, liberó al pueblo. Gedeón, ahí en Jueces 6, Gedeón, un humilde granjero. Cuando el Señor lo llama, léanlo después allí en Jueces 6, léanlo, es tremendo. Lo llama y Gedeón, ¿qué dice? Gedeón le dice, a mí, no, te equivocaste. A mí no, yo no puedo, no. Y el Señor le dice, sí, sos esforzado, sos valiente. No, le empieza a subir el ánimo y Gedeón le dice, no, yo soy un pobre granjero, no voy a poder liberar a tu pueblo. Tenía que liberarlo para ser el nuevo juez de la nación. ¿Y qué pasa? Le costó un montón y ahí cada vez le cuesta más y ahí vemos un hombre
que necesitaba señales para ver que Dios estaba con él. Y entonces le pedía señales y le decía, bueno, si mojás el vellón de esta manera, entonces creo que estás conmigo. Si lo mojás de otra manera, creo que estás conmigo. Y así le pedía señales. Y Dios, en su misericordia, en su paciencia, le daba las señales y lo iba animando. Hasta que Gedeón cobra ánimo y empieza a creer los planes que Dios tiene para su vida. Le costaba, pero hasta que lo creyó. Y cuando lo creyó, reunió un gran ejército, 32.000 hombres. El granjerito, el que tenía miedo, reunió 32.000 hombres. Y el Señor le dijo, no, es mucho. Te subirá la autoestima demasiado. A ver si todavía te crees que vas a hacer algo por tu cuenta. Y entonces lo manda, todos conocemos la historia que manda, ¿no? a que ese ejército tan grande se achique a 300. Para que Dios sea el glorificado y no el hombre. Y ahí equilibra el Señor. Ya no era ni un pobre granjero, ni un guerrero soberbio que reunía 32.000 hombres, sino que ahí equilibró a Gedeón. Mi hermano, el Señor te llama. ¿Te cuesta? ¿Querés señales? ¿Cuántas señales más querés? ¿Cuántas señales más querés? ¿Querés más señales? Dios te las va a dar. Pero obedecelo. Empezá a obedecerlo y vas a ver cómo Dios obra. Amén. Y ahí lo tenemos a Isaías, lo tenemos a Jeremías, profetas, Ezequiel, profetas que fueron llamados por Dios. Isaías, el principio de la santidad, el llamado de Isaías, ¿se acuerdan cómo fue? Dios lo llama con un ángel con un carbón encendido en su boca. Imagínate si el Señor te llama hacia vos, ¿no? Lo llama así el Señor. Y se transforma en un profeta tremendo, donde las profecías más claras de Cristo fueron a través del profeta Isaías. Jeremías, el profeta llorón, le decían. Le decían así, porque tenía un corazón quebrantado por el Señor. ¿Saben que ni siquiera se pudo casar? Hola, los jóvenes. Pero sin embargo decidió seguir a Cristo aún sin casarse. Y nadie le creía lo que él profetizaba y se burlaban de él. Y sin embargo él cada vez se quebrantaba más y se quebrantaba más para llevar el mensaje de Dios a ese pueblo. Ezequiel, ¿se acuerdan de Ezequiel? No era profeta, pero el Señor lo llama al sacerdote, porque era sacerdote, y él estaba ahí al lado del río Quebar, ya entregado, desahuciado, porque todo estaba destruido a su alrededor. ¿Dónde iba a ejercer su sacerdocio si el templo estaba destruido? No tenía esperanza Ezequiel. Se había preparado toda la vida para algo que nunca iba a suceder. Pero en el medio de la desesperanza, ahí en el río Quebar, el Señor lo llama. Y ya lo muda. Y le dice, no vas a ser sacerdote, vas a ser profeta. Tengo un oficio para vos, que no te imaginaste que lo ibas a tener. Y ahí vemos a Ezequiel profetizando tremendas profecías. Lea el libro de Ezequiel. Léalo porque es un libro de revelación. Y Ezequiel ahí profetizando esas revelaciones tremendas. ¿Cuántas veces vos soñaste con algo que ibas a hacer y no se dio? Y no se dio. Y no se da. Pero ¿perdiste las esperanzas? ¿Estás como Ezequiel? Deja que Dios te visite, amén. Deja que Dios te visite una vez más.
Tal vez puede ser esta noche que Dios te visita una vez más, te muda. Y quién sabe lo que Dios pueda llegar a poner en esta noche en tu corazón. Podés llegar a sentir el llamado. Un llamado nuevo, un llamado que no esperaste, un llamado que tal vez dijiste no. Pero Dios esta noche quiere ponerlo allí en tu corazón. ¿Y qué del Nuevo Testamento? ¿Qué de Pedro? ¿Qué de Pedro? Pescando, tranquilo, su oficio, ¿no? Pescando, renegando, como todo pescador ahí trabajando, tirando las redes. Hoy salió poco, hoy salió mucho. Y el Señor pasa y le cambia la vida en un momento. Lo llama, le dice, vení Pedro, seguime. Pedro siente el llamado, comienza a seguirlo y le dice, te voy a hacer, Pedro, pescador de hombres. Y él fue, lo siguió a Jesús, lo siguió al Señor. Y después de su muerte, ¿se acuerdan? El Señor se presenta en una playa, ya resucitado. Pedro pescando otra vez, se había olvidado que el Señor lo había llamado a ser pescador de hombres, y ahí estaba pescando otra vez, tirando las redes. Y el Señor se le presenta ahí en la playa, hace un fueguito. ¿Se lo imaginan al Señor haciendo fuego? ¿Se lo imaginan haciendo asadito el Señor? Bueno, el Señor era así, resucitado. Sí, con su cuerpo que estaba siendo glorificado. Y sin embargo se le pone a hacer un asado a estos muchachos que estaban pescando. Y Pedro lo reconoce y dice, es el Señor. Es el Señor. ¿Y qué hace Pedro? ¿Cuántos se acuerdan de la historia? Se tira al agua, no esperó que a remar y a llegar. Se tira, porque dice el Señor, está allá, nos está llamando. Está haciendo un pescadito, un asadito, nos está llamando. Y se tira al agua. Cuando se tuvo que bajar de la balsa, se bajó. Y esta vuelta se tiró de la balsa. No caminó sobre el agua, pero nadó hasta la orilla a encontrarse con el Señor. ¿Sentís el llamado? ¿Sentís que el Señor te llama a las aguas? ¿Sentís que el Señor te llama y decís, no sé, me tiro, no me tiro? ¿Hay agua, no hay agua? ¿Me tiro? ¿Sabes? Si te llama el Señor, ¡tírate! ¿Cuántos dicen amén? Tírate, no lo dudes. Tírate, porque si el Señor te está llamando, siempre va a haber agua. Amén. Siempre va a haber agua. Tírate tranquilo, tírate tranquila. Porque Dios es el que te está llamando. Ni hablar de Pablo. Y con este cerramos. La lista que podríamos interminable de hombres y mujeres también que fueron llamadas. Pero el apóstol Pablo, llamado a predicar a los que él perseguía, a buscar más y a convertir más de los que él perseguía y quería exterminar. Le cambió completamente la visión, le cambió el ritmo de vida. ¿Se acuerdan cuando Saulo perseguía a la iglesia? ¿Qué hacía? Perseguía a la iglesia, estaba empecinado por exterminar a todos los cristianos, pero cuando fue llamado por el Señor le dijo claramente, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ahí cayó de rodillas a los pies de Cristo, recibe el llamado, y a partir de ahí ya su vida no fue igual, no fue la misma. Todo eso que tenía para perseguir a la iglesia y para exterminar a los cristianos, ahora había algo que se había apoderado de él. Y era el amor de Jesucristo por ganar más gente, más almas para él. Amén. Era un llamado irresistible. Y cuando leemos Hechos, dice que Saulo empezó a predicar rápidamente el evangelio. Apenas se convirtió, empezó a predicarle a todo el mundo de Jesús.
y daba testimonio de que había sido llamado por Él a convertir a los gentiles. Y la gente de alrededor, dice la palabra, no le creía. ¿Cómo le van a creer? Claro, desconfiaban todavía. Desconfiaban del perseguidor. Este no es el que persigue la iglesia. A ver si todavía quiere que me acerque y que diga que soy cristiano para matarme. 14 años. 14 años, dice la palabra, pasó Pablo para ganar confianza para sus viajes misioneros. Todo un proceso, pero nunca dejó de confiar en quien lo había llamado. Amén. Dios te está llamando. Yo sé que Dios te está llamando y hace rato, a empezar primeramente, tal vez sea esta noche que sea el primer llamado, que le entregues tu vida a Jesucristo, entregásela por completo, o que le estés recibiendo ese llamado de consagración a Dios, de apartarte. Ahora sí, mi vida se aparta para el Señor por completo. O tal vez estás esperando ese llamado: Señor, ¿qué hago? ¿Dónde me querés? Y el Señor te lo está mostrando claramente y te está diciendo: yo tengo ese lugar en el reino para vos, para que me sirvas, para que me honres y para usarte en gran manera. ¿Cuántos lo creen? En gran manera. Señor, te voy a usar en gran manera. María Esther recién contaba, ella le predica a todos mataderos del Señor. ¿Quién sabe si un día está convirtiendo María Esther a alguien que puede llegar a ser cristiano, presidente de la nación, o un gran evangelista, o uno de los profetas del avivamiento? ¿Quién sabe, no? Pero simplemente María Esther hace lo que tiene que hacer, lo que Dios la llamó a hacer: predicar el evangelio en su barrio. Parece poquito, ¿no? Pues no es una gran evangelista, no llena estadios, no llena barrios enteros. Ella predica uno a uno al Señor. ¿Y quién sabe quién está recibiendo esa palabra, ese mensaje? Amén. Mi hermano, Dios te llama. Tal vez estás esperando las gradas, los grandes púlpitos, los renombres. Deja que Dios te llame, te use donde te está llamando en este mismo momento. Que yo sé que el Espíritu Santo está inquietando tu corazón. Amén. Vamos a ponernos de pie. Cerra tus ojos por un momento.